La educación en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial. El número de alumnos matriculados en la escuela primaria se incrementó en un 104% entre 1945 y 1957. También en la enseñanza media aumentó un 209%. Además, en la universidad aumentó un 161%. Así como en la época de la colonia se discriminaba al sector de la población menos favorecida, donde solo accedían a la educación los niños que se les practicaba la limpieza de sangre, en la década de los 50 las clases altas y medias empezaron a retirar sus hijos de la educación pública para evitar que se mezclaran con la clase popular, es decir, que se impuso el colegio privado para los padres de familia, preocupados por prevenir de sus hijos. La educación pública se entendió como la clase popular y así perdió crédito. El financiamiento de la educación. La falta de carácter prioritario a la educación por parte de los gobiernos de la época hacía que estos se vieran incapaces de cubrir la creciente necesidad educativa que demandaba el país. Además de diversos factores como el demográfico y la demanda de formación escolar por parte de la población. Los departamentos asumían los gastos de la educación primaria y la formación de base. La formación superior era la tarea del Estado en una pequeña proporción. La alfabetización. La tarea de la alfabetización de los niños y trabajadores de la época fue dejada al sector privado debido a la falta de interés por parte del gobierno nacional. Lo poco que hizo el Ministerio de Educación fue establecer un decreto en 1948 que obligaba a las empresas a crear un aula de clases por cada 40 hijos de trabajadores y establecer un programa mínimo para las escuelas de alfabetización. Paralelamente, los colegios privados católicos o laicos abrieron programas anexos para niños pobres, donde los maestros eran religiosos o los mismos alumnos. La educación primaria, urbana y rural. Esta época se caracteriza por el aumento de alumnos, profesores y escuelas de educación primaria. Siempre se vio el afán de diferenciar las escuelas rurales de las urbanas, por la necesidad de limitar la movilidad social, además de la injustificada razón de separar a los hombres de las mujeres y al campesino de la población urbana. Esto generaría problemas por la falta de maestros y lugares de enseñanza para cubrir la demanda. Se establecieron 5 años de educación primaria en el área urbana y 4 años en el área rural. Los colegios de bachillerato. Era este un asunto de élites, puesto que las clases medias y altas eran quienes contaban con este privilegio, entre otras cosas por el temor de que si las clases populares accedieran al bachillerato, estos se rehusarían de las labores manuales que según ellos les correspondían hacer. Estas condiciones llevaron a preferir la privatización de la secundaria por parte de los colegios más prestigiosos como el Gimnasio Moderno o los colegios de la Compañía de Jesús. Se priorizaba a los parientes de personas ya educadas. La educación secundaria privada se convirtió en un negocio. Al respecto, el Ministerio de Educación generó becas entre candidatos a ingresar a colegios nacionales o privados y la creación del bachillerato nocturno por las clases populares. Las escuelas normales. Se vieron afectadas por la degradación salarial del gobierno a los maestros y a los programas de las escuelas normales, que eran fundamentalmente las mismas de las escuelas y colegios urbanos y rurales. Estas escuelas fueron tomadas como un camino más corto por la vida laboral o para empezar con la educación, ya que la asignación de cupos para estas escuelas era menos engorroso que en otras escuelas, es decir, que los alumnos tomaban los cupos por 2 años y luego se cambiaban a escuelas rurales o urbanas. Situación económica en Colombia. La división del liberalismo abrió paso a los conservadores que eligieron a Mariano Espina Pérez para el periodo 1946 a 1950. El periodo de 1945 a 1949 fue uno de los más expansivos de la industria. La mecánica y la química señorean el periodo y modernizan los sistemas y los criterios. Comidas típicas de Colombia después de la Segunda Guerra Mundial que reconstruyeron la historia. Para empezar, hablaremos de la bandeja paisa.
La bandeja paisa es una de las recetas indiscutibles autóctonas de Colombia y aunque lleva por nombre el gentilicio paisa propio de los departamentos como Antioquia y Quindío, es un plato que se sirve a lo largo y ancho del país, desde La Guajira hasta el rincón profundo de la Amazonía colombiana. De acuerdo con Natalio Cosoy, investigador gastronómico de la cadena inglesa BBC, la bandeja paisa es el resultado de un administrador de hoteles antioqueño, quien aprovechó el paso de turistas y comerciantes en la región para diseñar un plato que llamara la atención de todo aquel que transitara por aquellas carreteras y caminos del comercio en desarrollo del país después de la guerra. Mojojoy. El mojojoy es una preparación poco conocida en el país, pero se trata de un plato tradicional en la Amazonía, donde los nativos de la región selvática disfrutan de una larva, que se da especialmente donde están los resguardos indígenas. Las larvas se sirven fritos o asados, acompañados de otros ingredientes, algunas veces rellenos de carne o pollo. De acuerdo con la página especializada en comida colombiana e identidad El Patrimonial. No es casualidad que las larvas servidas en el mojojoy se hicieran parte de la dieta del Amazonas colombiano, pues este dicho es considerado como una plaga que daña los cultivos locales, especialmente las palmas, por los que los nativos no tuvieron reparo en calzarlas bajo la tierra para reducir el problema y a la vez hacerlas un alimento. De acuerdo con la página del Amazonas colombiano, el mojojoy es nutritivo, es bajo en colesterol y es buena fuente de proteína. Además, es un alimento que reconstruyó la historia después de la Segunda Guerra Mundial y se tomó como un alimento importante. Ahora hablaremos del delicioso ajiaco, otro plato que revivió la historia colombiana. El ajiaco delicioso, como es, tiene sus raíces de la misma forma que muchas preparaciones autóctonas del país. Se trata de una mezcla de cocina nativa, con ingredientes y modificaciones de preparación europea. Sin embargo, más allá de lo que ya nos podríamos imaginar, el ajiaco fue posiblemente en el siglo XIX, una forma en la que los clérigos cristianos acercaron su fe a los colonos y nativos. Ahora hablaremos del arroz atollado, el cual se conoce como un plato típico de nuestro país colombiano, que también ayudó a reconstruir la historia y volvió a ser un plato muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Colombia es el único país de América Latina en el que el arroz es más importante que el maíz, un cereal que llegó a estas tierras junto con los españoles en el siglo XVI. Esto quiere decir que, a diferencia de los demás países latinoamericanos, la invasión europea, además de un gobierno colonial, nos dejó un gusto particular por el arroz que solamente en nuestro país superó al maíz, uno de los alimentos por excelencia de los nativos americanos. Por esto el arroz atollado entra en esta lista.